Y vamos a entrar de lleno a la clase, porque esta clase, en primer lugar, apaguemos los celulares apagados. Cero interrupción. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Quién falta? Martita nada más. Martita, César. César y Martita, 19. 19, son verdad. Yo no estaba en la lista. Todavía no A estaba. partir de hoy vamos a pasar la lista, les voy a pasar una hoja, hermanos, pásenla, circúlenla todos, anoten su nombre. Déjenme ponerle fecha. ¿Qué libro? ¿Está ahí ahorita? Ok. Esto yo lo voy a pasar después ¿ya en los vieron? cuadros. ¿Ya vieron ustedes? Entonces, vamos a ver. Pongan atención. La clase de hoy es profetas Mayores. ¿Isaías o Isaías? profetas mayores. Tengo yo los sílabos de las dos clases ahorita y ahorita mismo se las voy a dar. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. Hágame el favor, venga Ronaldo y venga Oscar, por favor. Aquí está la de los profetas mayores. Usted empiece por aquí y ustedes por ahí. A partir del próximo lunes, el break, el recreo, el descanso, o como le queramos llamar, va a ser después de la segunda clase. O sea, la hermana Monsi y entro yo de lleno y después de la primera clase conmigo, o sea, después de la segunda clase de ustedes, van a ir al break. Porque ese es ¿Hasta las 10 de la noche? No, oigan lo que le estoy diciendo, ¿entienden? ¿Me entienden ustedes? Porque está bien la pena. Pero sí, Así después de la Es correcto. pero sí, el maestro, como por ejemplo ahorita que usted no vino, No, yo ya estaba ahí. ya estaba ahí. Sí, No. yo ya estaba ahí. Porque algún caso, Yo vine 15 minutos. En caso de emergencia, ajá, que no venga. yo llamo a Anabel. Yo voy a llamar a Anabel. Entran al break y en esos 15 minutos tal vez yo llego. No, ya está. Son dos. Correcto, ¿Dos? en caso de emergencia, ¿verdad? Si eres de la esposa. ¿Y qué pasa? Mi esposa no pudo venir porque tenía una reunión. Ah, no, eso, Le falta otro, tiene ¿verdad? excusa. ¿Ya? Le falta uno. Ese. ¿A quién? Al de la esposa. Son dos. Los mayores Ya, y los menores. Anoche me acosté como a la 1 haciendo eso. Bueno, ¿me pusieron atención a lo que les dije acerca del break? Sí. Van a tener la clase de la hermana Monsi y luego entro yo a las 8:15. ¿Por qué? Mira el sílabo de la clase de los profetas mayores, libros proféticos. No, se me olvidó ponerle ahí profetas mayores. Pero ya sabemos, independientemente que no le haya puesto, ya nosotros deducimos de que Isaías y Jeremías hasta Daniel son profetas mayores. Dice ahí el libro del texto, la hora, mire la hora que dice 8:15 a 9. A las 9 vamos a salir al break. A las 9. Porque son 3 clases las que tienen, entonces reciben 2 y para que no pase como la vez pasada, o como va a pasar hoy mismo, que vamos a terminar una y luego entramos a la otra. O sea, hay un descontinuo medio raro ahí. Además el horario ya está, este es el horario que nos dieron, me dieron a mí. Pero desde el principio se empezó mal. Ahí está mi teléfono para el que no los tienen. Cualquier cosa que me llamen, alguna pregunta de la clase o algo, cuando se le deje alguna investigación. Pero contesta. Ah, sí. Mientras que no sea pregunta de examen, ¿verdad? No va a ayudar. No, él no va a ayudar. Yo le voy a dar la paciencia. Muy bien, ahí está por fecha, ¿ves? Por mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 2 semanas. Vimos la semana pasada introducción a los profetas. Hoy vamos a terminar ese que quedó pendiente, un poquito nomás, una colita. Y luego entramos a la fecha de hoy, que dice el libro de Isaías, primera parte. Y luego así,
vemos a Isaías en dos partes. Casi la mayoría de los profetas lo vamos a ver en dos partes. Porque a mí, me interesa que se entienda muy bien la clase, ¿verdad? Hasta noviembre 25, el libro de Daniel, o noviembre 18, dice el libro de Daniel, primera parte, también está segunda parte de Daniel, el noviembre 25. Y está en diciembre 2, libro de Daniel, tercera parte. Vamos a ver en tres partes a Daniel. Porque Daniel, ahí hay algo muy interesante que... Y repaso. Ve que ahí dice que el octubre 28, primer examen por resumen. Tomen nota de eso. Acuérdense siempre que para octubre 28 van a tener examen conmigo, aquí, a esta misma hora. Aquí ya estuviera repartiéndole los exámenes si fuera así como hoy. No cambia la y ya. Pero no que dijo que octubre 21. Octubre 28 va a ser conmigo. No, sí, yo lo cambié. Sí, se los cambié. Por eso aquí está el sílabo. La semana pasada yo no les había dado sílabo. Entonces por eso hoy. Cuiden este. Si se les pierde, pídanme no otro. dice aquí examen por resumen. ¿Ah? El 21, 10-21. Y el 28 el libro de Miqueas. No, yo le estoy leyendo el de los profetas mayores. El de los mayores, you're right. Yo les dije, empecemos de los profetas mayores. Y por eso está marcado en rojo. Mire, el que está marcado en rojo para diferenciarlo. Ok. El que está marcado. Ahora mismo yo estaba leyendo el amarillo. Está. ¿Ah? Ven, en octubre 28, examen por resumen. Ya saben lo que yo les voy a explicar. Van a tener, si quieren, desde ya pueden ir ustedes elaborando el resumen para que lo tengan fresquito. Vayan elaborando su resumen. Vayan haciéndolo. Se les va a hacer más fácil que cuando yo les dé una semana para hacer el resumen de todo esto. ¿Me? De 3 libros proféticos van a tener que darme el resumen. Van a tener que darme de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Resumen por Y que me voy a lamentar. Que nos vamos a lamentar. Ese es el trabajo que les va a costar su examen. 3 libros. Por eso les digo desde ahorita. No general, casi nunca lo digo, pero se lo digo a ustedes. Vayan haciéndolo. Vayan elaborándolo. Al final, en 2 semanas lo pulen y ya lo entregan facilito. Pero si lo dejan para última hora, yo les aseguro, van a andar a la carrera. Llorándose. Y lamentándose. Con lamentaciones. Pidiendo misericordia. Sí, yo les aconsejo, vayan elaborándolo lo más que puedan. La clase vista, vayan elaborándolo. Es resumen nomás. No van a transcribir. No, yo quiero lo mismo que está en el libro. En sus propias palabras, resumen. Por eso se llama resumen, reducir lo que ahí está. Yo voy a leerlo y yo voy a citar lo mismo que está en el libro. De 100 va a bajar. ¿Qué libro te llaman? Los libros, lo anterior que van a ver, miren, Isaías, Jeremías y Lamentaciones van a tener, de ahí va a ser el resumen. Ese es el examen por resumen. Lo visto, todo lo visto, hasta el examen, ese es el resumen que van a dar. Si mi consejo les vale, vayan elaborándolo o vayan empezándolo a hacer. Ya, la clase de hoy, ya Isaías, miren, resumen. Si quieren ya un libro, empezándolo ya. Así poco a poco. Entonces el examen es el de octubre 28. Y el otro examen es, entonces, diciembre 9, van a tener un repaso de lo visto, Ezequiel y Daniel, de esos 2 libros. Un repaso, dice ahí. O sea, preguntas, si alguien tiene preguntas, porque en la siguiente semana, de diciembre 23, tenemos el examen y ese sí es por escrito. Y yo les voy a dar unas preguntas para que ellas las estudien y de ahí va a venir el examen. Más fácil que esto yo no los puedo poner. ¿Verdad? Facilito. Yo les doy las preguntas, ustedes las estudian. Imagínense cuánto tiempo van a tener para aprenderlas. En una semana se las aprenden las 30 preguntas que yo les dé. No, unas 15 nomás. Y
el 30 de diciembre descanso. Nos vemos el enero 6. Ahí les entrego sus exámenes de los profetas mayores. Si te he visto, no me acuerdo. Y en enero 13, último día de clases, solo para decirnos felicidades. Felicidades. Y la entrega de los diplomas creo que va a ser, o de las notas del primer año, enero 18, por ahí creo que está. Si les dieron un papel por ahí. Entonces vamos a recibir ya algún Ya les van a dar el primer diploma. Ahí da el primer diploma del primer año. Sí, ahí ya tienen su primer diploma del primer año. Ahorita solo les van a dar, que ni se las hemos dado, las notas del primer semestre no se las hemos dado. Que ya se las daremos en uno de estos días. Muy bien, agarren la otra página brevemente, porque ya no darle la explicación de esto en la siguiente clase. Sí, esa es la primera clase. Con los profetas, mira, ahí está, asignatura dice libros proféticos, entre paréntesis está bajito, profetas menores. ¿Y cuáles son los profetas menores? Oseas. Joel, Amós, Léanlos ahí. Sonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ok, muy bien. Entonces dice, miren, bien clarito está. Septiembre 9, que es hoy, perdón, que ya pasó. 16. Que ya pasó, empezamos a ver el libro de Oseas, ¿se acuerdan? Sí. Septiembre 16, libro de Oseas, segunda parte. Ese lo puse en dos partes porque lo vamos a terminar hoy, primero Dios. Y así sucesivamente, cada día un libro. Cada día vamos a ver un libro, mire. Joel, Amós, y ahí Abdías, Jonás, y octubre 21, examen por resumen. De octubre 21, de los profetas menores, examen por resumen. ¿Ah? El resumen desde Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pero son cortitos, esos así. Son cortitos, nomás tienen una página y media. Sí. Sean claros y específicos en esos resúmenes. No transcriban lo que ya está escrito. Vamos a ver, y ahí sucesivamente. Después van a ver Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Septiembre 23, repaso. El 30, libre. El 6 de enero, mientras los mexicanos están celebrando la torta, ustedes van a estar aquí en examen. Porque ese día celebran la torta, ¿verdad? El Día de Reyes, que le ponen un muñequito, y mientras ellos están celebrando, ustedes van a estar en examen. Examen por escrito de los libros desde Miqueas hasta Malaquías. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros. Pero son chiquitos todos esos libros. Y el 13, entrega de exámenes y último día de clases. Así que vamos a esperar que terminemos con este programa. Todos. ¿Ya? ¿Tomaron asistencia? Pásenmela. Gracias. Hasta el 17, la hermana Martita no está. Y la hermana, el hermano, ¿qué faltó? El hermano César Zelaya. Martita. Okay, muy bien. Ahora bien, entramos de lleno entonces. Hoy es septiembre 16 del 13. Vamos a ver. Comenzamos. Profetas mayores. Vamos a ver. 5 minutos para hacer un resumen. A ver, hermana Olguita. Vamos a empezar, vamos a ser así respetuosos con las damas. Vamos a darle el primer lugar a las damas. Hermana Olguita, vamos a ver.
Menciónenme ustedes, vamos a refrescarnos la mente, vamos a ver, entrar así como qué vimos en la clase, qué pasó en esa clase. Hermano Olguita, dígame usted, ¿por qué profetas mayores? Por el tiempo que ellos de su ministerio y por la cantidad de profecías que Dios le dio. Ya, está bien. Muy bien, gracias hermano. Dígame hermana Yesenia, sígale usted ayudándole. ¿Por qué profetas mayores? Así. Se llamaron profetas mayores porque tenían, los escritos eran más extensos. Ajá, por sus escritos más extensos y sus más Más material, más información. más tiempo, se llevaron más tiempo, ¿verdad? Muy bien. Hermano Mauricio, descífreme la palabra profeta. Profeta es la persona que lleva el mensaje recibido de Dios. Ajá. Muy bien. Hermano Dimas, descífreme usted para mí y para todos, profecía. Profecía es la que Dios le habla a la persona y se convierte en un profeta. Y luego este profeta dice de un acontecimiento y luego cuando ya se cumple ya es profecía. Hábleme más de profecía. Profecía es algo que se va a cumplir. Hábleme más de profecía, hermano Freddy. Profecía es algo que, una historia que está por venir. Cuando ya se cumple es donde se produce la profecía. Hábleme, sí, muy bien. Hábleme de profecía, hermano Denilson. No, profecía es como el Señor es el siervo, el varón, y da la profecía del acontecimiento. Cuando aconteció lo que él dijo, es una profecía. Ajá. Sígame hablando más de profecía, hermana Vilma. Cuando esto es un escrito, Dios le habla al... No, de profecía. Esto él lo escribe, por supuesto que por medio del Espíritu Santo, y después cuando ya se cumplió, eso es una profecía. Hermano Ronaldo, sígame hablando de profecía. Bueno, lo mismo que dijeron ellos. ¿Pero qué dijeron ellos? Dígame la razón. Es que, o sea, la profecía es la palabra, cuando se cumple la palabra que el profeta Es el proclamó. mensaje que trae el profeta. El mensaje que el profeta proclamó. Siga usted. La profecía es el mensaje que Dios le da al profeta. Vuélvame a repetir. El mensaje que se le es dado al profeta. El mensaje de Dios. Ajá. Hermana Marixa. Es el mensaje enviado a través del profeta que Dios está usando en el momento. Siga, hermana hermana. Por ahí vamos. Allá vamos llegando. Profecía es algo como que alguien profetice de algo que va a pasar más adelante. A ver, hermana Carmen. Profecía. ¿Están bien? ¿Todos están bien? Es una revelación que Dios pone en un siervo para dársela a otra persona. ¿Cuál fue? Hermano José Castillo. Profecía es el mensaje que Dios da al profeta para X o Y persona o pueblo, tal vez por una rebelión. Y con el tiempo esta profecía llega a cumplirse, tal vez no en el momento se cumple en el pueblo, sino en el tiempo. Ya cuando es cumplida, entonces es profecía. Ajá, cuando se cumple, Entonces, ¿verdad? Ya. Dígame. ¿Eso era lo que iba a decir, hermano? Eso, pero también iba a decir que también es como prevenir. Ajá, eso es lo que yo quiero, mire, que me digan. Mensaje de prevención. Esa profecía, ¿con qué objetivo? De prevención. ¿Con qué objetivo es la profecía? ¿Quién la da? Me han dicho quién la da, me han dicho quién la habla, me dijeron que
que quién la dice, me dijeron que para quién, a dónde va, pero el propósito de la profecía. Eso, con propósito. Profecía sin propósito no es profecía. Así, manéjenlo así. ¿Verdad? Profecía, para esto y por esto y por esto y para esto. Dilo usted. Yo tengo una duda. Usted dice que profecía es cuando el mensaje que se ha dado o se ha profetizado, profecía es cuando se cumple, ¿verdad? Pero en la Biblia, o sea, hay muchas profecías que todavía no se han cumplido y ya están escritos como profecía. Sí, porque es advertencia. O sea, no específicamente. Advertencia. No puede ser. Porque hay varios tipos de profecía. Hay varios tipos de profecía, ¿verdad? Hay profecías que ya se cumplieron, como dice usted, y hay profecías que están por cumplirse. Que están por cumplirse. Que son advertencias. El mensaje ya está dado. Pero el mensaje está dado. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Con qué es eso? Eso es un propósito. Para el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se enmiende, en otras palabras. Para que el pueblo esté alerta. Casi la mayoría de las profecías son advertencias, avisos. Muy bien. Estamos bien. Pero me gusta. Me gusta que tienen la idea muy clara de profeta y de profecía. Libro profético, hermano Freddy, libro profético. Isaías. Descífreme el libro profético. Hermana Irma, descífreme usted el libro profético. Es un escrito. Ah, eso. Es un escrito de profecías. Ajá, por ahí vamos. Hermano Guillermo, sígale usted ayudándole. Ya le vamos, hermano. Es un mensaje de parte de Dios a una persona, y que esta persona viene y lo hace un escrito, o sea, proclamando el mensaje que Dios da a través de él, y él lo deja ahí como los profetas que lo dejaron escrito en la Biblia. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué? ¿Por qué se escribe un libro profético? ¿Por qué se escribe? ¿Usted cree que es por así botar esa tinta? Son reverencias, Revelaciones. Eso es lo que yo quiero, para que exista un registro. Entonces, en otras palabras, un libro profético es un registro de profecías dadas por un profeta que Dios le dio, de un mensaje dado por Dios, ¿verdad? Entonces ya juntamos un profeta dando una profecía, escribiendo un libro profético, inspirado por Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Algo como revelación también. Sí, desde el principio es una revelación de Dios, desde el principio. Por eso, vamos a descifrar. Desciframos primero, profecía, palabra revelada por Dios, o mensaje dado por Dios. Profecía. Ahora el profeta. Persona que da el mensaje dado por Dios con propósito, advirtiendo al pueblo o a personas, o puede ser individual, puede ser en grupo. Pasen adelante, pasen. Ya interrumpieron de todas maneras. Ok, sigamos. Entonces, ¿estamos claros con los tres conceptos? ¿Tenía algo? ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? Muy bien, vamos a ver. Ahora, algunos nombres que se le da a los profetas. Mencióneme. Vidente. Vidente. ¿Qué es un vidente? Según ellos. ¿Por qué se le llama vidente? Por la capacidad de recepción. Por la recepción del mensaje. Por su capacidad de recepción, de retener o de el recepto que tuvo, o de recibir, en otras palabras, el mensaje de Dios. Y no solo lo receptó, sino que lo dio, o lo profetizó, en otras palabras, lo dio al pueblo. ¿De qué otra forma se le llama? Varón de Dios. Varón de Dios. Varón de Dios. Ajá, ¿y esto? Que enfatiza el santo llamamiento. Siervo de Jehová. Siervo de Jehová. ¿Qué es siervo de Jehová, hermano de Nilsson? Siervo de Jehová es un servidor de Dios.
Ajá, muy bien. Ayúdenle más, hermana Maritza. Siervo de Jehová. Enfatiza Es la relación que hay entre Dios y el mensajero. Y sus fieles mensajeros. Sus fieles mensajeros. Ajá, muy bien. Un siervo fiel a Dios. Un siervo fiel a Dios. Todo está claro, muy bien. Entonces, estos son algunos nombres que se le dan a los profetas. De los cuales vemos que cada uno de ellos, aunque se refiere o tenga algún distinto concepto, o alguna diferencia por alguna palabra, pero no lo tomamos como mal. No es malo llamarlo vidente. Si se le llama a un siervo de Dios o a una persona que imparte un mensaje, que da un mensaje, que da una advertencia. Vidente, varón de Dios, siervo de Jehová, pues un término de estos en los tiempos de Israel, en esos tiempos, cuando era necesario que Dios enviaba, porque era necesario, y enviaba a un varón, las personas lo nombraban así, es varón de Dios. Sí, siervo de Jehová. Era muy popular. Eliseo pasaba por donde estaba la señorita, que decía, que ella le decía, es un varón de Dios. Ajá. Vimos el papel de los profetas el lunes pasado. ¿No vimos el papel de los profetas? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver el papel de los profetas. Me interesa terminar con esto porque tenemos claro. A mí me gusta hacerles preguntas. Me gusta hacerles preguntas porque así voy viendo su recepción, su capacidad, su recepción que tuvieron durante la clase. Y que no olvidaron, al martes ya no se les ha olvidado, sino que retienen para toda la semana. Como un vidente, hermano. Muy bien, entonces, dice así, el papel de los profetas, si quieren escriban ahí. Yo les digo un poquito despacio. El papel de los profetas. El papel de los profetas. O sea, su función en otras palabras. ¿Sí entienden eso, verdad? El papel. Primeramente se le llamaba sacerdotes. Algunos así lo llamaban. Sí. Primeramente se les llamaba sacerdote. Este representaba al pueblo. Este representaba al pueblo delante de Dios. En su culto y sacrificio. Delante de Dios, en su culto y delante de Dios. Delante de Dios, en su culto, o sea, en el culto de Dios, que se le daba a Dios, y sacrificio. Cuando se le sacrificaban los holocaustos a Dios, el sacerdote era el que llevaba en representación del pueblo. Y su culto, en su culto y sacrificio. Explico esto. El sacerdote, muchas veces muchas personas lo llamaban como profeta de Dios, o como profeta, como varón de Dios, como vidente de Dios. Entonces, esta persona era la que representaba al pueblo en el culto que se le daba a Dios. Y cuando se sacrificaban, cuando se hacían los sacrificios del holocausto, de los carneros para Dios, que se le daba la primicia a Dios en holocausto, estos, en ese momento era el sacerdote quien llegaba al lugar santísimo, al lugar adecuado, ahí donde le correspondía, y lo hacía representando al pueblo. Si el pueblo estaba en pecado, no. Si el pueblo estaba en pecado, él representaba al pueblo y se lo decía a Dios. Recibía perdón del pueblo a través de él.
Ajá, porque él era el representante, ¿verdad? Y el pueblo intervenía por el pueblo. Pero prácticamente allí él servía como un sacrificio. Servía como un mediador. No era sacrificio. Pero si él se presentaba, no iba bien. No moría, no, pero es que y ahí era diferente cuando él andaba en pecado, si él estaba en pecado. Ahí era él el que moría por su pecado. Pero cuando él llegaba y se presentaba y representaba al pueblo y le decía, Señor, te traigo la ofrenda, te traigo el sacrificio, pero el pueblo sigue en pecado. Pero Dios escuchaba. Dios escuchaba. Y el pueblo recibía perdón. Era más fácil entonces. Pero como eso fue la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y después de eso pasaron muchos pactos. Y cada pacto iba renovándose. Las situaciones cambiaban. Cada vez. Muy bien. Ahora, número 2, profetas. Profeta. Este hablaba al pueblo de parte de Dios. Profetas. Este hablaba al pueblo de parte de Dios. Ese es el papel del profeta. Mire. O sea que intercedía. No, hablaba al pueblo el mensaje de Dios. Intercedía el sacerdote. El sacerdote. Sí. Pero algunas veces la gente lo reconocía como profeta de Dios al sacerdote mismo. Porque después de que llegaba del holocausto, después de que llegaba de la reunión con Dios, de hablar con Dios y darle sacrificio a Dios en el culto, llegaba y hablaba con el pueblo. Entonces le llevaba el mensaje. También los instruía. Y los instruía, correcto. Muy bien. Estas personas... ¿Parte 3? No, estas personas eran 2 puntos. Predicadores. Predictores. 3. Vigías. Ahí está. Estas personas que vimos como los sacerdotes y los profetas eran predicadores, predictores y vigías. Vigías es que estaban pendientes, vigilaban al pueblo. Vigilaban al pueblo. Se daban cuenta cómo estaba el pueblo, iban a Dios. Un pastor a veces tiene una función de vigía. ¿Verdad? Debería de ser vigía. ¿Vigía qué es? ¿Vigía qué es? Vigilar al pueblo. ¿Y el predictor? Predictor es predecir. Oh, Predecir. Y predicador, predicar. Muy bien. Eso es lo bueno, que conocen los términos estos. Muy bien. ¿Qué predicaban? La ley. La ley ya revelada. Mire, esto era lo que predicaban. Predicaban la ley ya revelada. Porque la ley la conocía el pueblo, pero más no la obedecían. Y para que la obedecían, entonces ellos utilizaban métodos de esa ley ya que ya era revelada. Ellos utilizaban métodos y eso era lo que predicaban. Nosotros hoy, ¿qué predicamos? La palabra de Dios, la Biblia, lo que tenemos ahí. Ley ya dada, mensajes ya dados.
Pero nosotros hoy, en estos tiempos, eso se lo quedamos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué predecían? ¿Qué predecían? ¿Qué cree usted, hermano Denison, que predecían? Predecían las profecías. ¿Qué más? El futuro. ¿Qué más predecían? Lo que iba a acontecer. ¿Qué más predecían? Vamos a ver. Cuando los veo así. ¿Ah? La venida de Cristo. No todos predecían la venida de Cristo. Juicios. Predecían juicios. ¿Qué más? Algo usted me dijo. Acontecimientos futuros. Predecían acontecimientos futuros. Predecían juicios. Y los juicios son acontecimientos futuros. ¿Verdad? Porque si yo les digo hoy, hermana, mañana va a pasar aquí algo, esto y esto y esto. A esa hora ustedes van a estar pendientes. Si yo fuera profeta, va. Pero como no soy profeta, entonces, si pasara usted, el hermano Ángel lo dijo, era palabra de Dios. O alguien de ustedes que diga algo, hermano, mañana a tal hora va a pasar, porque fue un mensaje que Dios le dio a usted. Pasa, y usted, pasó, el hermano lo dijo, nos advirtió, nos predijo. Él lo dijo, un evento venidero, correcto. Entonces, eso es lo que predecían. Eventos venideros, acontecimientos, sucesos en el futuro. Un juicio, por ejemplo, es un ejemplo. Vigías. ¿Qué vigilaban? El pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. ¿Qué le vigilaban al pueblo de Dios? Si hubiera pecado. Su conducta. En eso se resume todo. Entonces, escriban, vigilaban al pueblo. Su conducta. Estamos claros. Eran los guardianes. En las predicciones, además de juicios y acontecimientos futuros que predecían, también predecían no solo juicios, no cosas malas, sino bendiciones. Bendiciones para el pueblo también las predecían. En tal y tal día sucederá que una bendición vendrá. Y llegaba, lo predecían, ¿verdad? Entonces no solo predecían juicios o acontecimientos como de dolor, no, sino también bendiciones. Entonces, y vigilaban al pueblo, vigilaban su conducta. Por eso era que cuando estaban en pecado, Dios les daba palabra, y iban a Dios y Dios les daba palabra. Y como ellos también estaban pendientes de cómo el pueblo estaba, en qué condiciones estaba, iban a Dios. Muy bien. Yo creo que hasta ahorita, pues ahí nos vamos a quedar en lo que corresponde a la introducción. Hasta ahí llegamos a lo que es introducción a los profetas. Ahora bien, entramos. Isaías. ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Esta es la misma clase? Sí. Isaías. Sí, claro. No, sí, ahorita terminé con lo que quedó pendiente de la clase anterior, que les dije que quedaba una colita de la introducción. Quedaba una colita de la introducción y ahora cerramos con la introducción. Ahora entramos de lleno. Isaías. Libro de... qué bonito este libro. Libro de Isaías. Muy bien. ¿Qué conocemos de Isaías? A ver, hermanos, ustedes son algunos predicadores del libro de Isaías. ¿Qué me pueden decir del libro de Isaías? Que estuvo casado con una adúltera. ¿Adúltera? No. No, con una... No era que estuvo casado, pero no especifica. A ver, ¿qué más? No, estoy confundiendo con Oseas. Con Oseas. Isaías predijo el advenimiento de Jesús, del niño Jesús. Ajá.
Y eso fue una bendición, ¿ves? Dentro de las predicciones, eso fue una bendición. La venida del Mesías. ¿Ah? La venida del Mesías. Muy bien. Ahora, Isaías vivió, es muy bueno, estos son datos importantes. Es muy bueno darnos, cuando vamos a predicar, dar datos. ¿De dónde era Isaías? Que a la gente no le interesa, pero a algunos sí. Y usted está dando información. Es muy importante dar una información en un mensaje. Dar datos en un mensaje, acontecimientos de fechas, nombres y de lo sucedido. Es muy importante. Y por eso se les enseña. Vivió. ¿Dónde vivió Isaías? En Jerusalén. Jerusalén. Su ministerio se desarrolló en Jerusalén, pero más al 100% se desarrolló en Judá. Su geografía fue en Judá. O sea, su ministerio fue exactamente en Judá. Su mensaje fue para Judá. Pero su ministerio, él trabajó en Jerusalén. ¿Comprenden esto? Dice que Isaías fue predicador. ¿De dónde? De la corte. Ah, mire. Y era primo del rey. Sí, sí. Predicador de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes creen que era de la Corte Suprema de Justicia? ¿Ah? De la corte. ¿De la Corte Suprema de Justicia? Sí. De la Corte de Profetas. ¿Sabe que antes habían sociedades de profetas? Sociedades, asociaciones, sociedades. Se unían los profetas. Una pregunta. En ese caso de que habían... sociedades, asociaciones. Ok. Los que eran falsos profetas también de estaban... De repente estaban ahí también. Sí, ¿no? De ahí se levantaban. Sí. Siento que cuando tú empiezas el ministerio, que entra por primera vez a una sinagoga donde se reunían los más estudiados, siento que cuando tenía 12 años. Cuando él empieza, ahí es cuando él se da a conocer al mundo, ¿verdad? Pero siento que a él le dan un rollo donde... Dios me dijo y eso. Donde específicamente le dan a leer el rollo de la ley. Y está, es el libro de Isaías que... el libro de Isaías. Estaban leyendo en el momento el libro de Isaías. Estaban leyéndolo en el pueblo, en la iglesia, en la sinagoga. Eso era un propósito. Siento que ahí se estaba cumpliendo, ¿no? ¿Sabe? Mire, Isaías fue una de las personas, o uno de los profetas, uno de los varones de Dios que predijo la venida del Mesías. La venida del Mesías, la predijo. Ahora bien, y fue creíble. ¿Por qué? Porque pasó de que el pueblo no lo aceptó, que el pueblo no lo reconoció, es otra cosa. Pero independientemente de eso, la profecía se cumplió. Ahora, llegó él, en el templo se leía, el libro de Isaías lo leían. Y todo lo que Isaías dice a referente a y saber que en ese momento llegó el verdadero. El dueño de la profecía estaba ahí, el niño. Ahí él mismo, ¿no? Ahí él mismo les dijo, ¿verdad? Que la profecía estaba cumpliéndose entre ellos. Porque es correcto. Él hace en ese instante. Es correcto, se declaró. La profecía ahí fue revelada y declarada. Y se conoció. Por eso dice que Isaías es un siervo que el Señor le dio esa revelación y él la profetizó. Y en ese momento cuando él estaba, lo que dice el hermano, allí se cumplió la profecía. Ok, muy bien. Sigamos. Se dice que fue predicador de la corte y fue primo de Usías. ¿Quién fue Usías? Rey de Judá. Rey de Judá. Y significa, el significado de Isaías, dice que Jehová salva. Jehová salva. Mire. ¿Fue primo de qué? Primo de Usías, el rey de Judá. Rey de Judá.
Y como él era el gobernante, posiblemente también trabajó en la corte. Significa Jehová salva. También se le llamó a Isaías el profeta evangélico. Mire, esto es muy bueno saberlo. Por eso que le dicen al libro de Isaías se le conoce como el resumen de la Biblia. Mire, significa, Isaías significa Jehová salva. ¿Por qué? Ajá. Y se le conoció también, o se le conoce como el profeta evangélico. ¿Por qué cree usted, hermana Irma, que se le conoce a Isaías como profeta evangélico? Por las profecías que tenía del advenimiento del Mesías. Del Mesías, específicamente por esa razón. Por esa razón. Por esa razón. Porque nuestro evangelio está basado en el evangelio de Jesucristo. En Jesucristo. Jesucristo, amén. Es Jesucristo. Y como él lo predijo, él lo profetizó, se le llama profeta. Hermano, pero yo tengo una pregunta para usted. A ver, diga. Siempre me he preguntado, por ejemplo, en los judíos, que ellos tienen, yo sé que no tienen la revelación divina de Jesucristo, pero para ellos, ¿qué significará Isaías? Para los ¿No judíos. lo leen o qué? Para los judíos, sí lo leen. Pero Sí lo leen. entonces, Están esperando al Mesías. ¿cómo queda eso ahí? Sí lo leen. ¿Sabe qué pasa? Que ellos aún Tienen los ojos espirituales cerrados. Yo entiendo todo eso, Ajá. pero yo me pregunto si qué ellos pensarán, porque es tan claro que Es tan el profeta claro. está hablando ¿Usted de... se acuerda el eunuco que leía? El profeta Isaías. Ajá. ¿Lo entendía? No, porque él no Porque tenía no se le había revelado. Eso es. Pero siempre me he preguntado... Entonces está claro, ellos lo leen como un libro, como que leen cualquier otra cosa. No, y lo siguen, a ver, Si lo siguen esperando. lo siguen esperando, ellos querían y no aceptan a Jesucristo. No, porque ellos esperaban un rey. Ellos esperaban a alguien de mucho dinero, alguien de Correcto, alta un estima. personaje de alta estima. Pero, Muy bien. Pero lo que vemos allí nosotros, el beneficio, eso tiene que ver con lo que el Señor quería hacer por nosotros. Porque allí es donde Por eso dije bien claro, a los suyos vino, Y los suyos no le más los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? Hijos de Dios nosotros. Le dio potestad de llegar a ser Hijos de Dios. hijos de Dios. Pero ahorita eso es de los evangelios. Eso de los evangelios ya lo vimos. Y está bonito y me gusta y me interesa, pero tiene relación. Está bien, muy bien. Y como los evangelios fue el ministerio de quién? De Jesús. Es correcto. Entonces tiene relación. Me gusta, está Y bien. gracias a esa desobediencia nosotros ahora somos salvos. Correcto. Así es. Nos quedamos. Y que era casado. Mire, muy bien. Muy Tenía bueno. 2 hijos, dice. Al menos Era 2 hijos. casado y que tuvo por lo menos 2 hijos. Por lo menos, según los datos. Porque como fue contemporáneo de muchas personas y también le tomaron información a él. Tuvo por lo menos 2 hijos. Es muy bueno tomar nota de ello. Todo esto le sirve para su resumen. El otro que murió aserrado en 2 partes. Lo cortaron. Sí. Con una sierra lo cortaron. Por maldad. Durante el reinado de Manasés. A Isaías. A Isaías. Sí. Isaías Sí, murió. sí. Estamos hablando de Isaías. Toda esta información es de Isaías. Murió aserrado en 2 partes. O sea, con una sierra. Lo cortaron en 2. Por orden del rey Manasés. Es muy importante. ¿Quién dio la orden? Mire. Por orden
de Manasés, con acento en la E, por orden de el rey Manasés. Estos datos son muy importantes, a ustedes les sirve. Y la fecha del libro de Isaías se acredita en el año 740 antes de Cristo. Esa es la fecha aproximada del libro de Isaías, en esa fecha, justo cuando murió un rey. En esta fecha cuando murió el rey Usías. Según la historia, Usías fue uno de los buenos gobernantes, uno de los buenos reyes. En la muerte de Usías, a pesar de que eran parientes también con Isaías, él murió en esa época, en ese año. Logró una parte de su gobierno, Isaías, pero la muerte llegó justo cuando Isaías se estaba levantando, cuando Isaías empezaba su apogeo, ¿verdad? Usías lo aprobaba como profeta de Dios, como varón de Dios, lo ayudó, lo protegió y lo ayudó, pero después entró otro rey que era muy malvado y dio la orden de que lo mataran, ¿verdad? Pero eso es en cuanto a la paternidad de Isaías. Nos quedamos allí con Isaías. La segunda parte continúa el próximo lunes. Recuerden que saliendo Mana Monsi, o la maestra Monsi, y yo entramos con ustedes con Isaías. Ya no más introducción. Alrededor de 50 años. Isaías dice que administró alrededor de 50 años. Muy bien, nos quedamos ahí. Ahora vamos, profetas menores. ¿Dónde están los profetas menores? Aquí están. Muy bien, Oseas. O sea que hoy salimos a las 10. A ver, ¿qué vimos del libro de Oseas? Terminamos la clase de los profetas mayores. Si quieren, si tienen otro cuaderno, guarden el cuaderno que tienen o pasen a la parte de los profetas menores. Por eso es que no me gusta esta clase así, mire cómo la tenemos. ¿Verdad? Porque caemos de una y tiende a confundir. No, pero si usted nos dice vamos a la otra, ya sabemos que tenemos división. Sí, guarden lo de los profetas mayores, no más profetas mayores, no más Isaías por ahorita. Vamos a Oseas. Vamos a menores. Sí, vaya, un minuto. Y ya van 45 segundos. Santo Dios. A ver, vamos a practicar y vamos a entrar de lleno a la clase, porque esta clase, en primer lugar, apagamos los celulares apagados. Oseas. Mire. Muy bien. Oseas. Dice que Oseas, a ver, refresquenme la mente, que a mí ya me olvidó. Su fecha fue el año 750 antes de... ¿Qué vimos de Oseas? Ajá. El propósito era su última voz de Dios. Eso, ahí quiero entrar. Mire, el propósito de Oseas. Para el reino del norte. ¿De dónde procedía? Miren qué importante. Y me voy a retroceder un segundito a Isaías. Isaías, su gobierno, o su profecía, perdón, fue para Judá. Su ministerio lo desempeñó en Jerusalén. Pero Oseas, su ministerio y su profecía fue para el reino del norte. ¿Quién era el reino del norte? Israel. Mire. ¿Y del sur quién era? Judá. Judá.
Justo, por eso, mire, por eso justo cuando se dividió los del norte y los del sur, que hubo una batalla enorme, se dividieron el norte y el sur, o sea, se separó Judá con Israel. Entonces, en ese momento surge Isaías, también ahí, contemporáneo de varios más profetas, entre ellos Sofonías, Habacuc, creo, y unos cuantitos más, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Oseas, su profecía para el pueblo de Israel. Oseas, su profecía o predicó para el reino del norte, en otras palabras, para Israel. Ya vimos que su ministerio fue durante 4 reyes. ¿Quiénes eran? Era contemporáneo de Isaías, mire, durante el reinado de Usías. Vimos que también con un reinado del rey del norte. ¿Quién fue? Jeroboam II o segundo. Y que sus fechas fueron aproximadas. ¿En qué fecha? En el año 750 antes de Cristo. ¿Ustedes miran bien de acá? Sí, ¿verdad? ¿Usted mira bien? Ahora bien, su propósito. Aquí voy al objetivo de la profecía de Oseas. Ahora bien, su propósito. Vuélvame a repetir, hermano José, hermano Rosalío. El propósito era su última voz de Dios. Su última voz de Dios. Esas palabras al reino del norte. Esas palabras que me dijo el hermano Rosalío, hermano Edenilson, démele un enfoque. Él era un profeta. Ajá. Usado trayendo el mensaje para el pueblo. Ajá, en estas palabras a Israel. A Israel. Su mensaje fue a ese pueblo. Deme el enfoque a aquel, lo que dijo él, perdón, al que le dije aquel. A las palabras que dijo el hermano, que dice que su profecía es la última voz. ¿Qué quiere decir eso? La última voz es como la última oportunidad. Eso. ¿Que le está dando o que le está diciendo a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Por qué razón, hermana? Ajá. ¿Y por qué más? Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba en pecado, por decirlo. En pecado, en rebelión. Entonces Dios ya estaba ya en las últimas. Por eso y les presenta la última voz, el último, como la última oportunidad, el último mensaje. O lo agarran o lo sueltan, o no lo agarran o sí lo agarran. Eso, así. Y me gusta el método que usó Dios para darle el mensaje al pueblo. Al pueblo, y ya vamos a entrar ahí. Mire qué bonito. Muy bien. Entonces, intento de rescatar al pueblo. Y la comparación, el método que Dios utilizó, mire qué interesante. Dice. Ahora, algunos datos de Oseas. Y antes de entrar a ese método que el hermano dijo, pero vamos a ver algunos datos. Datos, palabra clave. Liberación. ¿Cuál es la palabra clave? El amor de Dios por Israel. Eso es lo básico de esta profecía. El amor de Dios por Israel. No se les olvide. Palabra clave de Oseas, el amor de Dios por Israel. Esa es la palabra clave. Si quieren, márquelo en rojo. Me gusta que el hermano está aquí con tinta roja. A mí me fascina que hagan algo escritos así, en rojo, porque eso sobresale. O con marcadorcito amarillo, con highlight. Esto se llama highlight. Sobresalir. Algo muy importante. En la palabra clave de Isaías, perdón, de Oseas, el que está aquí todavía. El amor de Dios para Israel o sobre Israel. Está bien. El otro. El capítulo clave.
¿Qué capítulo? 2. Capítulo 2. A ver, búsqueme Oseas brevemente, hermano, alguien rápido con la Biblia. Búsqueme Oseas capítulo 2. Ese es el capítulo clave del libro de Oseas. Capítulo 2. Léame El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. el encabezado, eso es lo que quería que me leyera. Amén. ¿Ve? Por eso es el capítulo clave, porque especifica claramente El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. O sea, dos cosas, mire. Especifica amor. ¿A quién? Dios. Pueblo. Y infiel. No, a mí me es símbolo de un pueblo. Entonces, mire, especifica adjetivos, especifica un verbo, especifica una persona, o sea, un sujeto, especifica una cosa y especifica un motivo. Un motivo o tiene un propósito de un pueblo que está en una condición infiel. Entonces, por eso, ese capítulo es el capítulo clave. Porque la palabra clave, ¿cuál es, hermana Yesenia? ¿Cuál es la palabra clave? El amor de Dios sobre Israel. Y aquí está, miren. Seguimos. Personajes claves. Ya vamos llegando donde queremos llegar. Es necesario conocerlos primero. Es necesario conocerlos primero porque de eso se trata la profecía. Ellos son los que se encargan de la profecía. Los personajes de esta profecía son dos. Uno, el principal, Oseas, y dos, Gomer. Esos son los personajes claves. ¿Qué significa Oseas? Salvación o liberación. Y se le llamó fiel profeta de Dios. Mire, significa salvación. Eso yo ya se lo había dado, me parece. Salvación y liberación. Y se le llamó fiel profeta. Miren qué bonito. Una cosa es cómo se le llamó y otra cosa es qué significa. Aquí es, se le llamó, mire. Se le llamó y aquí es, significa. Significa salvación y liberación. O salvación o liberación. Como usted le quiera poner. Y a Oseas se le llamó fiel profeta de Dios. Vamos a ponerle de Dios y con D mayúscula. No me escriban Dios con D minúscula. D con D mayúscula o D grande. Sí. ¿Verdad? Tengo muchos problemas para escribir. No importa, no importa. Lo importante es que usted le entienda también. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Es necesario que miremos que Oseas y Gomer o Gomer son los principales personajes, porque de ellos es que se trata todo el libro. Ahí es el método que Dios utilizó para darles el mensaje al pueblo de Israel. Nombres que Oseas utilizó
Nombres que Oseas utilizó. Al pueblo de Israel. Uno, lo llamó Israel. Lo llamó Efraín. Efraín. Lo llamó Samaria. Oseas llamó al pueblo de Israel, dice, o el reino del norte, por varios nombres. Lo nombró Israel, lo nombró Efraín y lo nombró Samaria. Ahora, ¿por qué lo llamaba Israel? ¿Por qué Efraín? ¿Y por qué Samaria? ¿Ah? ¿Leyeron? ¿No leyeron eso? Se le llamó, lo llamó Israel por ser el nombre original, casual, siempre. Entonces, bueno, Efraín era porque... Israel por ser el nombre usual, no casual, perdón. Y como que simboliza la ciudad. Usual. La tribu. Este era el nombre usual. Mire, Israel. Todo el mundo lo conoció, lo conoce o lo llamó Israel. ¿Verdad? Entonces, igual, Oseas no varió en eso de llamarlo también Israel. ¿Por qué Efraín? Porque fue una de las tribus más poderosas. ¿Y qué relación tiene si fue una de las tribus más poderosas? ¿Ah? ¿Qué decía el pastor? No, porque de mal. Efraín. ¿Verdad? Efraín lo asociaba por ser una de las tribus más poderosas. Efraín era una de las tribus más poderosas. A ver, ¿ustedes saben los nombres de las tribus de Israel? ¿Ah? De Benjamín, Judá. Efraín, Judá. ¿De las tribus de Israel? Hermano, allí cuando ya la tribu de Efraín es como cuando ya ha sido dividida de las otras 10 del reinado de Salomón que viene, que fue dividido. Que fue dividido, que hubo una subdivisión ahí, que hubo una división, ¿verdad? Los reinos del norte y los reinos del sur. Eso yo creo que lo vieron en la clase del Pentateuco o por ahí. O de los libros históricos. En el principio, antes de verlo conmigo, el que yo le di el seguimiento. ¿Verdad? Entonces, esto Efraín por ser una de las tribus más poderosas. ¿Pero por qué relación tiene eso? Israel. ¿Acaso Israel es una de las tribus más poderosas? Sí, porque eso dependió de Jacob y Dios a Jacob le puso Israel. Por eso se ve. Correcto. ¿Y Samaria? ¿De quién? Del reino del norte, ¿verdad? Y bueno, entonces se refirió a Samaria también por ser la capital del reino del norte en aquel entonces. ¿Verdad? Entonces por esas razones fue que Oseas cuando se refería a Israel, lo llamaba de cualquiera de esos nombres. ¿Verdad? ¿Estamos claros con esto? Aquí viene una palabra muy importante.
bien? ¿Qué quiere decir? Parangón. Una palabra muy clara. Clara, yo nunca la había visto. ¿Nunca la había escuchado? No. Parangón. Yo no la había ¿Cuál escuchado. fue la palabra que vimos el jueves pasado? Barbecho. Barbecho. ¿Y dónde está esa palabra barbecho? Allí en Oseas. En Oseas 10:12. En Oseas, barbecho. ¿Habían escuchado la palabra barbecho? No, yo no. Barbudo sí, pero barbecho. Porque solo leemos salmos. Sí. Porque son lindos los salmos. Solo leemos proverbios. ¿No? Sí leemos, pero no lo detenemos. ¿Usted no vino el jueves? Explícale barbecho, hermano. ¿Usted vino el jueves? Persona que es barbón. ¿Qué es barbecho? Una persona dura de corazón. Pero barbecho es cuando José le dice al pueblo: ustedes hagan barbecho, sembrarán y cosecharán si hacen barbecho. El barbecho es remover la tierra, volverla a arar, remover la tierra, deshacer la tierra dura. Ese es barbecho. Ese es barbecho. ¿Usted vino el jueves, hermana Carmen? ¿Y se recordaba? Sí, me quedó esa palabra barbecho. Nunca se le va a olvidar. Eso, ahí está en Oseas 10:12. Faltaba el O sea, significado. no es invento mío. Mano Ángel, faltaba el significado, eso no se me había quedado ahí. Ah. Era la palabra barbecho. Pero el barbecho eso es. Barbecho es remover la tierra. Remover y volver a sembrar en ella. Pero hay que removerla y regarla y prepararla para que siembren, pueda, si no, no se puede sembrar. Por eso es esta profecía. Esas palabras están dentro de la última voz, dentro de la última oportunidad para Israel. Ahí estaba diciéndose. Ahí estaba diciéndose. Entonces, ahora parangón. Parangón. ¿Qué es parangón? Israel. Mire que para Oseas. Parangón es que Israel. Mire, Israel. Les voy a explicar y tomen mucha nota. Tomen atención de esto que les voy a explicar. Israel estaba viviendo una de las situaciones muy difíciles. Muy difíciles. No, óiganme, solo óiganme. Óiganme. Israel estaba viviendo una de las situaciones tan difíciles de su época, muy difíciles. Había una deliberación, pónganme mucha atención. Había una deliberación cual nunca la había habido. No se compara con ninguna otra nación esa época de Israel en cuanto a deliberación. Maldad, mire, maldad, deliberación moral. Cuando hablo de deliberación moral, hablo en todos los aspectos. Ladronismo, prostitución, en todos los aspectos que tengan que ver con lo moral, en todo. Paganismo, en todo lo que tenga que ver en lo moral, tanto como personal como con Dios, como para Dios. En todos los aspectos el pueblo estaba deliberado totalmente. Y sus gobernantes lo aceptaban, lo aplaudían. Y hacían lo que el pueblo también hacía. Entonces el pueblo iba más para abajo. Por eso fue la advertencia. Entonces el pueblo estaba en su época total, que Israel no tenía parangón. ¿Comprendieron lo que les dije? Sí. O sea, que no tenía un freno, estaba desenfrenado. Liberales. Liberales. No tenían temor. Estaba contaminada en todos los aspectos. Ahora les voy a explicar la palabra parangón. ¿Qué significa? Ajá, para que me entiendan más. Parangón
es sinónimo de cotejo o similitud. ¿Van entendiendo? ¿Pero qué es cotejo? Cotejo es igual, similar o cotejarse a alguien. O sea, igualarse a alguien. Compararse. Parangón. Eso es parangón. Porque no había otro más perdido que ellos. En esa época no había un Israel o un parangón. No tenía parangón Israel. O sea, no se podía comparar, no se podía asimilar. Eso significa parangón. Era incomparable. Era incomparable. A lo malo. De lo malo. En esa época no había una nación que se comparara con Israel en cuanto a la deliberación y al pecado. Pero cuando estamos hablando de que no se puede comparar, ¿estamos hablando de la palabra parangón en un sentido negativo? En sentido negativo, claro. En deliberación, en pecado, en esa época. Estoy hablando en esa época. Espiritual disminuyendo. En esa época, disminuido totalmente en lo espiritual. Habían abandonado a Dios, lo habían sido infiel, habían traicionado como cuando una esposa traiciona a su esposo. Así lo comparó. No había una nación que hiciera parangón a Israel. No había. Eso es parangón. Que algo se asimila o se asemeja o se compare a algo. Podemos hacer parangón, no solamente en este aspecto a Israel. Usted no puede tener parangón. No, ¿verdad? Párese aquí, hermano, venga. Venga acá. Aquí en la iglesia Roca de Salvación, el hermano Maximino no tiene parangón. No tiene otra comparación. ¿Por qué se ríen? No tiene uno igual a él. No se compara a nadie. No hay nadie como él. No hay nadie ¡Correcto! Por eso es incomparable. ¡Es correcto! Eso, usted no tiene parangón. En sentido bueno. Pero usted va y le dice parangón a alguien y quizás que le da. Escuchó. No es que no sirve para nada. No. Que usted tiene comprensión, no hay otro. Que esté bien dotado en cualidades espirituales. Qué único. Qué único. En estatura, en conocimiento, en decisión, en todo. Qué único eso. Eso, en físico. Usted no se parece con ninguno de nosotros. En la iglesia, yo dije, en Iglesia Roca de Salvación. Yo no dije en el mundo. Por eso fue bien específico, que usted tiene dotes espirituales, dotes de conocimiento que yo no los tengo. Si él toca la guitarra muchos ahora mismo, yo le digo que no hay comparación. No hay nadie. Y así, etcétera. Todos tenemos algunas veces algunas cosas que no tenemos parangón. Es bueno descifrar estas frases, hermano. Es muy importante. Muy bien. Ahora, dijimos que era sinónimo de cotejo o similitud. La otra es o comparación. ¿Verdad? Mauricio no tiene parangón. Sí. Mauricio. Aunque nazca, tenga un hijo usted y se parezca a usted, ahí sí. Tiene muchas diferencias. Y cuando con una pequeña diferencia que haya, no hay parangón. Ya no hay parangón. La pareja sí tiene parangón, ¿no? Me han dicho a mí que a los 22 años ya, de tanto ya de estar juntos, ya... El hermano no tiene parangón, él es único. No se puede comparar con otro hermano. Ve, cada quien tiene distinto. Pero a los 22 años estar casado va a tener parangón.
Ok, ya. Muy bien. Esta clase a mí me gusta, ¿verdad? Porque es importante. Pero además, aunque cause risa, hermanos, aunque cause risa, me gusta que tengamos conocimiento de algunas palabras para diferenciarlas. Usted puede dar una enseñanza, un seminario, una clase, una enseñanza, y usted muy seguro va a expresar y va a explicar una palabra porque usted tiene el conocimiento. Sí, que le ponen atención. Exacto, la palabra de esa. Sí. Llama Entonces, mucho por la eso es muy atención. importante, amados hermanos, explicar una palabra, tener bien claro el concepto de una palabra. Si vamos a mencionar una palabra, porque nunca va a faltar. Usted va a ver así va a ver inmediatamente que usted menciona una palabra. Reacción. Yo soy una, paro el oído y anoto. Eso es lo primero que nos preguntamos. ¿Qué es eso? ¿Qué será? Quedé en duda. No, al pueblo hay que darle claridad. Hay que explicar. Una palabra que dijo el hermano Raúl una vez en una enseñanza de la palabra tartán. ¿Tartán? Tartán. El significado que Entonces, ahora bien, ya vieron, escribieron, ahora escriban. Comprendimos, ¿verdad? Está bien claro el concepto, la palabra eso, de dónde viene, qué significa. Oiga bien. Surge, ¿cuándo surge el parangón? Cuando no hay comparación. Surge al comparar. Si son igualitos, entonces hay parangón. ¿Verdad? Pero si no hay nada igual, o no hay nada igual, entonces no hay parangón. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Nadie se asimilaba a Israel en esa época en cuanto al pecado. Oiga bien, qué terrible. Nadie se comparaba, nadie le asimilaba, nadie lo cotejaba. Nadie. Entonces surge al comparar dos realidades. Dos realidades. También sucesos. Sucesos y objetos. Escriban. La nación estaba, refiriéndonos a Israel, ¿verdad? La nación estaba degenerada moral, degenerada, la nación degenerada moral y espiritual. Por esa razón, degenerada moral y espiritual. Por esa razón, Oseas fue enviado. Fue enviado como profeta de Dios. Por esa razón, Oseas fue enviado. ¿Por dónde va? Espiritual. Por esa razón, Oseas fue enviado como el último profeta de Dios. La última voz, el último mensaje, la última oportunidad, la última voz. Por esa razón fue enviado, Oseas fue enviado como el último profeta de Dios. Ahora, vamos a ver. El centro de la profecía de Oseas es
la situación el centro de la profecía de Oseas. El centro de la situación, el centro de la profecía de Oseas es la situación familiar. La situación familiar del profeta. De la profecía de Oseas. Mire, Es la ¿entienden esto? familiar. El centro del mensaje de Oseas o de la profecía de este libro que